Existen los multiversos, un enigma que se afianza con experiencias. Las ciencias que juegan a ser exactas a veces también pueden ser especulativas, llenas de hipótesis y extrañezas que desafían sus propias normas. Desde el punto de vista físico, la existencia de otros universos alternos al nuestro es un tema polémico, debatido y estudiado debajo de la mesa. Se han manifestado pruebas en contra y a favor de los universos alternos. Según hay infinidad de universos, donde todo se desarrolla alternativamente de manera distinta a como se desarrolla en nuestra realidad. Por lo tanto, nuestra vida y ciertas situaciones han transcurrido de manera distinta en estos universos alternos. Cientos son los relatos que pueden desafiar la realidad y poner en evidencia la existencia de universos alternativos al mezclarse estos con el nuestro por casualidad. Hoy te mostraremos 3 historias extrañas que te dejarán dudando hasta de tu presencia en este universo. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta al video, compartirlo y suscribirte activando la campana de notificaciones para no perderte videos maravillosos e irreales. Sin más que decir, iniciemos con estas peculiares y alucinantes historias. Agradecimiento. Soy de Buenos Aires, Argentina. Esto ocurrió cuando tenía 28 años. Aquel día paseaba con mi novia. Nos desplazábamos sobre una moto de alto cilindraje. Estábamos por la Panamericana, yendo a San Isidro. Yo intentaba manejar despacio porque acababa de llover y la carretera estaba húmeda. Sin embargo, el tránsito se frenó de golpe y no advertí ese movimiento y frené de golpe perdiendo el control de la moto. Estábamos serpenteando en dirección a estamparnos contra un tráiler que frenaba también. Yo intentaba tomar el control mientras mi novia gritaba despavorida y estaba muy nervioso. Pero pensaba en su vida y comencé a maniobrar para que ella se llevara el menor golpe. No pude, íbamos a morir, yo no podía hacer nada. Cerré los ojos y acción seguida sentí que me desvanecía, que me derretía como si me hubiese transformado en algo líquido y yo era fluido, ya no era sólido. Cuando de repente sentí un abrazo y la voz alegre de mi novia diciendo gracias Dios mío, gracias, reaccionaste a tiempo. Si no reaccionabas a tiempo estaríamos muertos, gracias, te amo mucho. Ella lloraba y reía, no tenía ni un rasguño, yo tampoco, la moto estaba estacionada e intacta, no comprendía nada. Ella seguía agradeciendo y yo trataba de explicarle lo sucedido, que estábamos prácticamente muertos. No había podido tomar el control, que algo más había sucedido. Ella no me creyó, simplemente agradecía seguir viva. Y bueno, al final sé que íbamos a morir, pero esa sensación de ser inmaterial, ese lapso extraño, no recuerdo cómo nos salvamos. Tal vez fue un milagro, un fallo en la realidad o algo del universo, pero agradezco que mi novia y yo salimos ilesos. Este chico fue víctima de un entrelazamiento cuántico entre 2 universos distintos o por fortuna y probabilidad quedó en el que salían ilesos él y su novia. O sufrió una mala jugada de sus nervios. ¿Qué crees que haya pasado? Déjalo allí en los comentarios. La llamada perpetua. Un día cuando vivía en Ciudad Juárez salí de la casa de mis papás. Me esperaba un viaje de 20 minutos. Saliendo, mi esposo llamó, contesté y me saludó. Hola amor, ¿cómo estás? Ya llegué a la casa. ¿Tú dónde estás? Le correspondí el saludo. Bien amor, voy de camino a casa. Estaba en casa de mis papás. ¿No te lo había dicho ya? Tú siempre olvidándote de todo, carajo. Él tomó a gracia y empezó a preguntarme cómo estaban mis papás. También preguntó qué quería para cenar. Hablamos unos 3 minutos y de repente la llamada se cortó e inició un ruido de estática. Supuse que algo falló en la conexión. No le di importancia del todo y seguí manejando. Unos 2 minutos después, volvían a marcarme. Era él otra vez, le contesté y dijo, hola amor, llegué a la casa hace un rato, ¿tú dónde estás? Quedé bastante extrañada, acababa de hablar con él. Amor, estoy un poco más cerca, le contesté, pensé que era una broma y preguntó curioso, ¿más cerca de dónde? ¿Fuiste a comprar la cena? Le dije extrañada, no, estaba en la casa de mis padres, ya te había dicho. Él contestó más confundido aún, ¿de tus padres? La llamada se volvió a cortar y sonó de nuevo esa horrible estática. Algo me daba mala espina, y no solía bromear así. Volvió a llamar. No sé por qué contesté, quizás movida por la curiosidad de qué diría, tal vez me revelaría que me estaba bromeando. Hola amor, ya llegué a casa hace un rato, ¿tú dónde estás? Esta vez le respondí fríamente y repetimos el mismo diálogo. Él volvió a preguntar por la cena, mis padres y todo eso. Resonó la estática y la llamada se cortó una vez más. Yo estaba asustada. Volvió a llamar pero no contesté. Lo ignoré el resto del camino. No dejaba de llamar insistentemente. Cuando estaba llegando a nuestra casa le contesté y sucedió lo mismo. Hola amor, ¿cómo estás? Llegué a la casa hace un rato, ¿tú dónde estabas? Pero aquí llegó lo aterrador. Mi esposo llegaba también en su coche con las compras hechas para la cena.
Venía sonriendo, no empuñaba el teléfono. Yo estaba atónita mientras en mi teléfono seguía resonando su voz. Amor, ¿dónde estás? Estoy en la casa. Pero no era él, lo tenía enfrente, callado. Le dije que se acercara para que escuchara lo mismo que yo, y al verme pálida se apresuró, pero antes de que se acercara, sonó la bendita estática y se cortó la llamada. Notó mi desconcierto y me dijo: ¿qué sucede, amor? ¿Está todo bien? ¿Estás pálida? ¿Cómo te fue en la casa de tus papás? Te traje algo para preparar la cena. Todo muy extraño en este relato. Múltiples universos se entrelazaron en la llamada con la mujer. Parece que sí. Cuéntame, ¿qué te va pareciendo el video? Bastante intrigante, misterioso y aterrador, ¿cierto? Pues sigamos hasta el final porque esto todavía no acaba y se viene buenísimo. Deja un buen like y un comentario. Hueco en la carretera. Mi nombre es Ángel, esto me pasó hace 20 años. En aquel tiempo vivía en mi país, Venezuela, específicamente en San Cristóbal. Hay un incidente que tuve al cual no le encuentro explicación. Un día fui con un amigo a un pueblo cercano a nuestra ciudad llamado La Grita. Allá pasamos el día y al atardecer nos dispusimos a volver a San Cristóbal. Mi amigo quedó de copiloto, pero estaba exhausto y se durmió. Nos fuimos alejando del pueblo y nos despidió un típico letrero de buen viaje, vuelva pronto. Todo iba normal, pero sin percatarme pasé sobre un hueco enorme que hizo tambalear todo el carro y empecé a arrojar maldiciones. El carro quedó sonando bastante, lo tendría que mandar a reparar al llegar a la ciudad. Sin embargo, pude seguir manejando despacio a vuelta de rueda. Seguí la carretera de esta manera un largo rato, pero a la media hora algo me sorprendió. El letrero de buen viaje, vuelva pronto, que estaba a las afueras de La Grita, volvió a aparecer. ¿Cómo fue posible? No di una vuelta ni tomé atajo, solo manejando en línea recta, hacia adelante siguiendo la carretera. No bastando con eso, en unos metros más allá estaba el mismo hueco enorme que había dañado mi carro hace unos minutos. Pegué un volantazo fuertísimo para evitarlo, tan fuerte que mi amigo despertó asustado y yo seguí manejando despacio y me preguntó por qué manejaba así. Le expliqué que había caído en un hueco y que el carro tenía dificultades. Él simplemente asintió y se echó a dormir otra vez. El viaje siguió con normalidad y cuando llegamos a San Cristóbal nos bajamos a estirar las piernas y él me preguntaba mientras veía el carro: ¿dónde dices que se dañó el carro? Cuando lo examinamos, el auto estaba en perfectas condiciones, como si nunca hubiera caído en el hueco. Nos montamos de nuevo, lo llevé a su casa y yo me fui a la mía. El auto no tenía ningún ruido y podía manejar bien. Siendo honesto, hubiese preferido que se dañara porque este episodio a veces me quita el sueño cuando trato de encontrar la explicación. ¿Acaso este hombre se habrá cruzado con otro universo conduciendo y volvió al suyo evitando el golpe? Acabamos de escuchar la historia de un entrelazamiento entre universos paralelos. Para finalizar, el lienzo que conocemos como realidad puede ser fácilmente rasgado, y de existir este entrelazamiento cuántico entre universos distintos que crean irrupciones en los acontecimientos, hace más frágil la barrera entre lo que es real o no, al final de cuentas. Entonces, nuestra concepción del universo, nuestra estadía y percepción de nuestra realidad es quebradiza y puede ser incluso alterada por estas interferencias entre universos paralelos. Si son reales o no estos relatos, eso queda en la conciencia de cada quien, pero parece bien estructurados. Entonces, existen los universos paralelos, existen versiones infinitas de nosotros que han vivido infinidad de distintos acontecimientos en otro universo. Por ahora, todos son hipótesis. Queda esperar a que la ciencia cumpla su función y confirme por completo la existencia de realidades paralelas. Y cuéntame, ¿tú has tenido alguna experiencia que supera los límites cuánticos de nuestra realidad? Si es así, puedes compartirla en los comentarios. Si te gustó el video, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte activando la campanita para no perderte ninguno de nuestros maravillosos videos. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que tengas un maravilloso día y ten cuidado, percátate de que ahora mismo estás en la realidad que conoces. Nos vemos en una próxima.